por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo Granada en Música, que el Ateneo ha estado desarrollando a lo largo de todo el año 2021 y unos meses de 2022, y ahora continuamos con esta intervención de José Luis Gualda. Bueno, antes de comenzar quería decir que a este ciclo la Federación de Ateneos de Andalucía, que da unos premios anuales, pues nos ha concedido el premio Andalucía Ateneos del año 2021. Y bueno, pues por esta razón lo vamos a continuar con más ilusión todavía y más ganas de las que teníamos antes. La idea es hacer que se vaya formando una especie de panorámica de lo que ha sido la actividad musical en distintos géneros, pues desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Bueno, estoy viendo que aquí la mayoría de las personas que hay conocen a Jolís de sobra. Él es uno de los músicos granadinos más veteranos y yo diría también que más conocidos y reconocidos. Él, bueno, nació en Granada. No vamos a hablar de años, ¿verdad? Porque no importa. Daría un vértigo innecesario. Sí podemos hablar de dónde nací. Aquí mismo. En esta calle. Aquí mismo, en esta calle. Claro. Cuando esto era el barrio Fígares, que era un barrio muy bonito, ¿no?, de Granada, uno de los más bonitos, con unas casas así estilo inglés, ¿no?, con una escalerita que subía cada uno de los... Queda uno todavía de Pilar. Sí, quedan algunas. Y está allí una de las dueñas. Y Charo también nació en esta calle. Nacimos todos en esta calle. O sea que forma parte también del barrio. Bueno, como sabéis, él, ahora hablaremos de eso, pero desde muy joven se interesa por la música, por la actividad musical. A pesar de eso, estudia filosofía y letras y magisterio, y finalmente puede irse a perfeccionar estudios musicales en París. Él tiene una carrera muy dilatada desde sus primeros tiempos juveniles como rockero, como músico de música popular, de música pop, y luego ha ido, digamos, derivando hacia primero una especie de intérprete que podríamos relacionar en cierto modo con los cantautores, pero no exactamente, sobre todo en el sentido aburrido, ¿no?, de los cantautores. Pero sí una persona que ha compuesto temas basándose en textos ajenos, a veces en textos de poetas. Incluso tuyos. Incluso míos. Y luego ya fue derivando a lo que podríamos considerar un chansonnier, ¿no? Sí, del francés, sí. Recuperando la canción francesa y la canción también tradicional italiana, y últimamente que tienen preparado un espectáculo sobre el tango y el bolero, ¿no? Ya tuvimos uno de tango. Ya hizo uno de tango. Tango y chanson, y ahora hacemos uno nuevo que ahora diré cómo se llama después. Bueno, él ha publicado toda una serie de discos que indican claramente su evolución. Voy a citar algunos de ellos. Con los grupos de los que formó parte, pues por ejemplo, con Piñonate hizo tres discos: Romance, Tren de dos ruedas y Lo mejor de Piñonate. Con Mensajeros hizo un EP, con Dofus, Suite Azul Rock, con Van, Échate un futbolín y Sanción de amor, con On, El puente de los mundos, y luego en solitario
ya hablaremos de esto también, el Fender Swing primero, que era instrumental, Sí. y luego un Fender Swing 2, ¿no? En 2001. Y hace poco el último. Y en 2017 el tercero, ¿no? Exactamente. Que es un homenaje a Hank Marvin y a los Shadows, aquel grupo legendario instrumental. Bueno, luego hizo Y ahora, en 2001, Un siglo de amor, Un siècle d'amour, en 2003, otro también de canción francesa, Le Coin de Vise Tendre, y después ese tango al que él se ha referido en 2011, el Jolie en Buenos Aires, ¿no? No, ese no era de tango. ¿No era de tango? No, ese fue un concierto que grabamos en directo, que por cierto Tato, que está por ahí, estuvo en ese concierto. De ahí salió un disco y ahí hice solamente un tango. Era música francesa. Pero después ya sí hice uno en el tango. El tango y la chanson. Dos. Que ahí ya sí incluí tangos y música francesa. Que está se editó en 2015. 2015, exactamente. Y en 2012, Esencial Jolie. Que un recopilatorio. El Fender Swing, del que hemos hablado. Y finalmente, Chanson, ¿no? El último que hemos hecho con Luisa Gabasa. En 2021. Exactamente. Bueno, digamos que toda esa evolución de su carrera y del contexto que de alguna manera envolvió a cada uno de los momentos, pues es de lo que pretendemos hablar en esta conversación. O esta entrevista, como ustedes quieran calificarla, yo voy a irle preguntando y iremos viendo cada uno de esos recorridos. Claro. El primero, me parece el fundamental, el origen, es que tú perteneces a una familia musical. Sí. Es decir, no es solamente algo que viene de fuera, sino de dentro de la familia. Exactamente. Mi abuelo, por parte de madre, ya él tocaba instrumentos de banda en su pueblo y toda esta historia. Mi madre fue solista en el coro de la Normal cuando hacía la carrera. Mi hermana, que murió, ya tenía hasta el octavo de piano. Había un ambiente musical en la familia. Manolo también cantó en el Orfeo Universitario. Mi hermano Antonio también tiene 13 o 14 sinfonías. Ese es el músico más serio de la familia. Sí. Y bueno, pues ese ambiente, por supuesto, que se ha respirado en la casa de toda la vida. Mi hermano también formó parte del grupo. Sí, conmigo. Parte de contigo. No, es que yo algo que iba a decir antes de seguir es que lo poco que yo he conseguido en la música de Granada, pues está claro que se lo debo a la gente de la que me he rodeado. Empezando por mi hermano Antonio, fue la primera etapa, empezando por Marcelo, por Nicolás, por Rafa, que está aquí. Pues, bueno, pues son todos los que... Marcelo, que no está nombrado, no puede venir. José Antonio Román. Yo me he formado con mis compañeros y amigos, me he ido consolidando y al final, bueno, pues un momento en que ya yo era un cabezón y quería hacer lo que yo quería, digo, bueno, pues ahora sigo contando con ellos, porque yo sigo tocando con Rafa, sigo tocando con Nicolás, sigo tocando con todo, con Joe también, que estaba por allí, con toda la gente que ha estado a mi alrededor, son los que a mí me han ido formando y consolidando. Después ya en los estilos, cuando yo empecé... Pero ahora que te refieres a ello, sí, háblame un poco del contexto, de cuando tú empiezas a formar tu primer grupo. El primer grupo que yo formo es el dúo eléctrico, con mi hermano Antonio, que te ve una foto por ahí que es algo espectacular, para que vean el careto que tenía. Sí, la época del dúo dinámico. Claro, y la guitarra es una guitarra Hofner, no Honer, sino Hofner, que mi hermano le compró a Adolfo Montero, al abuelo de Luis García Montero, sí, que tiene una tienda en la calle Reyes. Y la guitarra desapareció. Esa guitarra no sé fue lo que pasó, que eso desapareció. Era una guitarra de caja, que yo no sé si la llegamos a tocar una vez o pocas veces, pero que era bonita para la foto y la pusimos, ¿no? Esos fueron los orígenes del pop en mi vida. Musicales no. Yo voy a cantar a mi hermano, voy a cantar a mi madre sus zarzuelas, su historia, a mi hermano, pues Manolo cantaba cosas de los Platters, y después las cantábamos nosotros. Y esos fueron los orígenes totales. Acto seguido vienen otras cosas. Y empieza a formar grupos. Sí.
Acto seguido formamos un grupo que fueron los Santos, que hay una foto ahí de ellas que estaban con nosotros Juan Diego Escribano, estaba Paquito Guerrero. Los que estaban antes. En la foto anterior. Estaba Willy. Y entre medias, con Rafa, formamos no sé cuántos grupos, ¿no, Rafa? Que es que los sonámbulos, no sé cuántos, los no sé qué. Y no tengo fotos de esas por ahí. Mira que tenemos fotos, que esas no. Bueno, es que eso era después, eso es otra etapa. Eso ya después. Sí, en esa etapa lo que la gente joven sobre todo no sabe es que los conciertos como tal no existían en esa etapa. No existían. No existían. Entonces, ¿quién hacía bolos? Pues los que hacíamos pachangas, claro, porque no nos quedamos remedio para luego tocar nuestras canciones. A fiestas de los pueblos. A fiestas de pueblos, a fiestas sociales, a bodas, a la BBC. Y después, cuando nos permitían, pues hacíamos canciones nuestras. Nosotros éramos unos osados. Le contaba yo a Álvaro esta mañana que tú te acuerdas cuando nos metimos en casa de Alfonso Sainz, el de los Pequeñiques en Madrid. Rafa, ¿tú no estabas en esa ocasión? Bueno, pues con nuestra guitarra, para buscarnos un contacto para grabar en Moviplay, nos metimos todos a la puerta de un productor y músico que era de los Pequeñiques, todo el grupo. Y nos metimos en su casa y le cantamos las canciones. Hay que tener cara, ¿no? Pues mira, nos quisieron hacer un contrato que después, no sé por qué Gavinas, que tu primo Rafaelito, sí estabas tú, Rafa, es que no vendrías, estarías tú de guardia, lo que fuera. Vino Paquito Guerrero, era por allí por cerca de la Castellana, de la Castellana, por cerca del Bernabéu, vivía este hombre que ya murió, uno de los componentes de los Pequeñiques. Entonces, para funcionar, para pagar los instrumentos a letra, a calleja... ¿Se casó con Karina este tío? No, ese fue Tony Luz. Para hacer después lo que queríamos, pues teníamos que pagar los instrumentos, porque a nuestros padres no se nos ocurría pedirle un duro. Niños, claro, tú estudié, que era lo lógico, ¿no? No teníamos formación musical, algunos tocaban por novelería, por ser unos snob, y a nosotros nos gustaba. Entonces, los que hemos persistido, porque realmente nos gustaba. Aquí tenemos nosotros ya que estamos a punto ya de estar caducos y seguimos liados, ¿no? Y seguimos en la brecha. ¿Y cómo era el ambiente? Cuenta un poco del ambiente. El ambiente eran ensayos. Porque lo mismo que se da una patada y salen 40 poetas, entonces sí. Se da una patada y salían 40 conjuntos. Y además tenía mucha gracia porque había un efecto que era el efecto de la conspiración. Porque cuando uno se hartaba de uno decía, este está conspirando, parece que se vais con otro. Bueno, claro. Eso era tremendo. Yo fui muy fiel a mis amigos, la verdad, a mí. Nosotros no nos disolvimos nunca. Con la etapa de Los Santos estuvimos juntos. De hecho, muchos músicos de esa etapa, creo que alguno pudo haber frenado un poco su carrera por no hacer cosas de una forma individual. Pero éramos tan solidarios. Yo estaba tan a gusto con mi Paquito, con mi Juan de Dios, con mi Rafa, con todos los amigos de aquella etapa, con Joe después la etapa de Van, que yo no pensaba en... Ya, de más mayor, ya dije, no, ya voy a hacer canciones que yo quiero, pero en esa etapa no pensábamos en otra cosa. Había un ambiente de amistad, de cariño, incluso de fraternal. Sí, mucho compañerismo. De esa etapa, de ese grupo, estaba también Ignacio Rejón, que estaba en Los Sombras, que está por ahí al fondo. ¿Te acuerdas, no, Ignacio? Con Montoro y compañía. Pues él es un poco más posterior. Nosotros éramos más precursores, digamos. Sí, más de los primeros. Y aprendíamos de nuestros mayores. ¿Quiénes? Pues de los Windy, claro, que estaban en la etapa de Neptuno, íbamos a verlo, yo me colaba en los ensayos. De Los Ángeles, que ensayaban en el Hotel Casablanca, y yo me asomaba ahí porque ponía los oídos en la ventana para oírlo. Después ya hemos sido amigos y tal, pero cuando empezamos era esa etapa. Y en el barrio, pues los que eran más chicos, que eran los de la banda del tío Paco, que estaba Nicolás, Paquito Medina, estaba Miguel Madero, que está por ahí, ellos eran de una generación posterior, pero ya empezaron de otra forma, ya eran más... Era otra historia. Estos hicieron un poco a pachanga. Nosotros nos la comimos toda. Así que eso fueron... El ambiente era un ambiente de cochera, éramos gente muy sana, no había mal rollo. Tuvimos la suerte de no caer en rollos de drogueteo, ni de no éramos borrachuzos, éramos bichos raros, éramos estudiantes normales y corrientes que nos gustaba la música. Fue un poco anterior a la cuestión... Sí. Yo conocí en esa etapa a un señor que se llamaba Álvaro Salvador, que él también tocaba en grupo. Álvaro tocaba en grupo y nos veíamos, hoy lo comentábamos, que tocaban haciendo los brincos, que a mí me gustaba, que tenía muchos acordes. Digo, mira, toca Álvaro, da igual. Con su guitarra acústica, no sé dónde la tenía, si era tuya o te la habían dejado. Yo no tuve guitarra nunca. Me lo habían dejado. Es que yo no tuve guitarra nunca. Yo aprendí a tocar la guitarra, lo poco que sabía, con la guitarra de mi hermano, con la de Adolfo Malpartida, que me la prestaba, y la de Javier Liñán me prestaban la guitarra. Yo no tenía guitarra. Yo tenía una guitarra española, luego me compré un bajo, porque
Ya yo toqué más el bajo que la rítmica. Sí. Pues ya digo, no, yo no tenía ni guitarra. Mi primera guitarra fue una Yomadi que me prestaba Rafa, que con esa llegué a tocar en el Olimpia de París, manda narices, ¿eh? Una guitarra que valía, yo qué sé, era una guitarra verde, marca La Pava, Yomadi, las más malas que había. Pero a mí me sonaba bien. Y después ya tuve la suerte de comprar una Telecaster, que es la remodella, se la compré a Agustín, el de Los Ángeles, que me ha dado muchas satisfacciones, muchos discos y muchos bolos de todos los colores. Ya has dicho lo de que los padres, claro, los padres lo que nos decían es que estudiáramos. Claro, es que, hombre, es que ve un futuro incierto. ¿Verdad? Nosotros estamos a la sombra de toda la gran movida inglesa de Beatles. Después ya vino la frontera americana, que es más de la generación de Nicolás o de Miguel, de gente un poquitín más joven que nosotros. Y claro, soñamos con salir ahí, las niñas firmar autógrafos, lo que nos gustaba. Pero los que nos gustaba la música, nos gustaba la música, por encima de las realidades y de las tonterías, ¿no? Y la prueba está que ahí seguimos, aquí ya con tataranietos, y seguimos liados. Había una cosa también generacional, ¿no? De rebelión, de cambio claro. De mentalidad, ¿no? Y las melenas que teníamos, yo me dije, entonces unas melenas, yo me acuerdo que el padre de Pilar Llorente, cuando yo pasaba por ahí por el barrio, se santiguaba, pues decía que yo parecía un Cristo. Me decía San Jolí, me decía. Yo tengo una foto con una de mis hijas que la tengo en brazos y me llega la melena por la cintura. Es una cosa espectacular, la pinta que tenía. Sí, yo me acuerdo que en el tontódromo a veces pasaban señoras mayores y nos decían, pélate, pélate, que pareces una niña, pélate. ¡Peludo! Sí había rebeldía, sí, por supuesto que sí. En la forma de vestir, los trajes de Pepito Zapata, íbamos todos con los pantalones de campana. Que no lo hacía a medida. Sí. Y aquí en Granada nos fijamos mucho en hasta el elefante. Sí, claro. Nos fijamos mucho en cómo vestían los ángeles. Eran mayores que nosotros. Claro. Entonces, los ángeles eran unos chicos bastante elegantes. Sí. Para la época, ellos eran una fotocopia, entre comillas, de los Beatles. Sí. La estética era Beatles. Porque los Brincos, que era Rucís, también fueron unos grandes influyentes en la primera etapa nuestra del pop. Sí, también. Ellos fueron una evolución de Manera y Callejo. Pero querían ser más nacionales. No, pero te le dieron un corte. Ellos grababan en Londres, ¿eh? Y hacían las mezclas. Sí, pero grababan aquello de... Iban con las capas españolas. Sí, querían darle ese corte, grababan aquello de la pulga con los cascabeles. Pero musicalmente eran unas producciones totalmente sajonas. No, y sonaban los discos a gloria bendita, hay que decirlo. Todavía tuvieron un disco de los Brincos. Sí, nosotros le compramos un traje a Los Ángeles, que a ellos no les gustó y se lo compramos en la etapa nuestra de los Santos. No, en la etapa de los Santos, sí. Cuando estaba Julián Lévana, esta tal que tuvo nosotros también. Y era un traje que era maravilloso, pero eso no se lo podía poner nadie. Porque cuando íbamos a tocar a los sitios cerrados, era de franela, gordo, y te podías morir. Eso era... De calor. De calor, eso era horroroso. Y íbamos a tocar a los hoteles, que va... Seguramente por eso lo desecharon a ellos. Seguramente, pero el traje era fantástico, eran unos trajes soberbios. Sí. Rafa, tú todo lo que te acuerdes lo vas diciendo, que lo contamos. Sí. Yo después, ya con los cabos de los años, cuando yo tocaba en traje, me iba a comprar los trajes los más delgados que había. Claro. Pero para tocar en invierno, me da igual, el más delgado, el más fino. Pues, y bueno, entonces tus padres te hicieron que estudiaras. Claro, no, mi madre, te voy a contar la historia. Yo estaba un día que me fui a Madrid, me iba a Madrid a buscarme la vida. Iba yo de Capitán Trueno, tenía yo 15 o 16 años. Y me llevé, pues, un dinerillo que junté. Me fui en el tren y estuve como mes y medio allí. Estaba mi hermano en Madrid entonces, mi hermano Antonio, y me iba con él a la pensión y tal. Y como aquí mi madre ya... Fue una etapa además que un grupo español se llama Los Flecos. No sé Flecos, sí. Los Flecos me ofrecieron tocar con ellos. Y hicieron varios... Fíjate cómo era yo en aquella etapa, que yo no quería tocar con ellos, yo quería tocar con mi Rafa, con mi Jondeo. Y yo pasé, era un grupo famosete, ¿eh? Que era los que llevaban el mono en lo alto. Sí, hicieron varios discos buenos. Sí. Bueno, pues en esa etapa mi madre me dijo, mira, yo estaba entonces en sexto de bachiller. Dice, pero yo no quería ir a clase, yo no venía nadie a clase. No. Si tú vente que recojas las cosas y luego te vas. Si quieres. Me cogió por banda, dice, de aquí no te mueves, me matriculó. Y sí conseguí no ir a clase. No sé cómo se la apañará mi madre, que a mí me daba clase en particulares,
que si os digo que me da clase, que podéis alucinar. Me daba clase Manolo Pezzi. ¿Sabéis quién es Manolo Pezzi? Manolo Pezzi, claro. El que ahora es el senador o ha sido... Sí, entonces él estaba en la carrera y para ganarse unas pelillas me daba mi clase. Y venía todos los días aquí a la calle Martín Borges y mi Lola le ponía, que era mi tata, y le ponía su café y su pastel, que le encantaba. Y yo no iba a clase. Y los curas tragaron con esa historia, no sé cómo lo harían. Y acabé yo sexto y reválida. Gracias a mi madre después hice ya magisterio y ya fue otra historia, ¿no? Ya lo tomaste más en serio. No, todavía no. Pero mi madre lo intentó y bueno... Bueno, pero de hecho acabaste la carrera y... Sí, eso ya fue... estaba ejerciendo. Sí, claro, hasta que me jubilé de profesor. Pero que en esa etapa ya empieza una parte más seria, que fue en el año 73, y ahí hicimos ya un disco, nos contrató Diresa, una disco reunido de SEA, una compañía discográfica que el gerente se fue a México con 500 millones de pesetas y se quedó con toda la producción de los discos. Ahí grababa un cantante que se llama Basilio, cantaba, Basilio, claro. Y grabamos nosotros con Peñonate, que hicimos un disco, es lo mejor de Peñonate, que estará por ahí ahora si hacemos una ilustración musical, que fue en el año 73. Entonces estaba Juan de Dios, Paco Rafa vino también a grabar, y mi hermano, creo que íbamos todos a grabar, que él no estaba. Después una etapa en que grabamos y los amigos venían a las grabaciones, que no estaban en el disco. O sea que Paquito venía a todos los de Peñonate y lo estaban en Peñonate. Y Juan de Dios le pilló en la carrera haciendo medicina y vino Pepito, un amigo nuestro que vino a grabar allá a Madrid, hicieron nuestra foto, hicimos un LP en 2 días, ¿sabes? En los estudios Quirio, que entonces antes eran Celada, y allí tuve la suerte de conocer a Gloria Fuertes, por ejemplo, como cosa curiosa, que es una poetisa interesante en la historia, y a Ismael, un señor que era el padre de la música folclore de folk aquí en España, ¿no? Sí. Todas esas cosas. A Joaquín Díaz Sí. e Ismael. Joaquín Díaz también tuvo noticias nuestras en la etapa de Así es la poesía de nuestra música. Por cierto, la foto no la he encontrado, la que tú no hiciste para Mundo Joven. Pues haberme lo dicho. Que Te lo he dicho en un correo, pero no lo has visto. Pues no lo he ¿Se te ha pasado? Sí, la tengo yo porque recuperé esa revista que la había perdido porque fue el extraordinario que hicimos. Sí, de Granada, y nos hicieron una foto en el suizo, que está Rafa, está Jorge Granado, está Paquito Guerrero, está Juan Manuel, el sapo cancionero. Esa foto la tengo yo por ahí. Está Santi Cervantes y está Elías, que ya murió, un buen amigo nuestro. ¿Estáis sentados en el suizo? Sí, en el suizo, en la cafetería del suizo. Y eso fue ya en la etapa... Fue en el 68. Sí, no fue después. No, en el 70. No. Fue después, Álvaro. Foto, te explico por qué. La foto, eso fue, no, en el 70 fue. Seguro, sí, fue antes. Porque el número extraordinario lo hicimos entre diciembre del 69 y enero del 70. Sí. Y está en el segundo. Es que Álvaro era el corresponsal de Mundo Joven aquí en Granada. Que esa revista la hacía Íñigo, el de los bigotes, José María Íñigo. Íñigo era el redactor. Bueno, había gente más seria todavía, después han triunfado en el periodismo más serio. Íñigo era el especialista, entonces era el redactor jefe, era un poco el cerebro de la revista. Pero el director de la revista al principio, o sea, era Jesús Picatoste, que luego fue director del gabinete de Adolfo Suárez. Fíjate. Director de prensa del gabinete de Adolfo Suárez. Y el subdirector era Román Orozco, que ha sido el director del suplemento de Andalucía, pues, desde que empezó hasta que lo quitaron, del País, el suplemento del País. Es decir, periodistas muy serios que estaban ahí metidos. Y fíjate quién se ríe, señor Álvaro, que... Y la revista, la verdad, yo bien. Ahora que la veo, es una revista que está muy bien. Un corresponsal ilustrado que acaba siendo catedrático de universidad, fíjate tú, si era... No solo por eso, sino porque había unas no era solo de música, aunque la música era lo principal, se hablaba de otras muchas cuestiones. Está bien, además ese número se centraba en Profesor Los Ángeles, que era el grupo puntero, sí, pero Álvaro, con cariño y con buen criterio, se acordó de los pobres y nos sacó a todos los que estamos entrando la vara, entonces pues metiendo la cabeza para... Sí, también se le hizo un reportaje bastante bonito a Julián y a claro. Su hermano. Sí. A su hermano. Pues en esa foto está Jorge. Sí, ahí estaba Jorge. Ahí está Jorge en esa foto que tenemos, yo te la buscaré, Rafa, que no tenía, ¿no? Así que... Eso Entonces, fue... Bueno, luego viene en la época esta que tú... Viene una etapa en la que yo me voy... Yo estaba ya acabé magisterio y tal, y me fui después a París. Sí.
fue la etapa en que yo me fui a París en el año 72 o por ahí. Después de una experiencia parisina de un año que ahí toqué mucho tiempo con Enrique Valdivieso, teclista y especialista en órganos Hammond, que tenía el B3, que sigue en activo, pero Enrique sigue dando conciertos. Que estuvo en los AMPA un tiempo. Sí, bueno, es que ahora también, que en esa etapa anterior había grupos en Granada de los que también, además, lo hacían muy bien, los AMPA, que estaba Paco Granado. Los AMPA eran un grupazo. Hombre, estaba Peito el Colea, estaba Paco el Zambo, creo que ha muerto Paco. Eso me han dicho, algo me han dicho. Estaba Paco el Zambo y estaba el Negro, que no me acuerdo cómo se llama de nombre, pero le decimos el Negro, porque era moreno. Sí, tela. este era, no, pero este entró después, este fue Perales. Yo no me acuerdo el nombre. Negro Perales. Sí. Que era compañero mío en el Instituto Padre Y después la banda, que tú estuviste con ellos también, ¿no? ¿No hiciste algo? Yo estuve un verano de suplente de Alcolea. De Pepito Alcolea, que no lo dejaría la No, novia. que estaba en la mili. No, y que la novia, su Conchi era un caso, entonces pero era porque estaba era por la mili. La mili no le dieron permiso. No, pero Conchi es una persona extraordinaria, pero a Pepe lo traía firme, eso de la música o yo. Pero ellos estuvieron a punto de grabar con el nombre de la banda. Sí. Y lo que pasa es que luego la cosa se fastidió porque... O Caníbal también, los Caníbales eran ellos mismos que se cambiaron después el nombre. Sí, estuvo de Villa con ellos Que después. luego se cambiaron, Estuvo Paco el porque- rubiteño, el cateto de batería. porque a lo mejor no le dejaron ponerse la banda. por Sí, hacer eso. eran muy buenos, eran muy buenos. músicos de pop Tenían impresionantes, un vamos. sonido buenísimo. Sí. Pues eso es la etapa más... Me perdí, estuve en París actuando con Enrique, hacíamos bolos en la Mairie del 16, hacíamos algún bolo suelto y a la vuelta empezó otra vez la vorágine de discos. Estoy loco por hablar de un disco que hicimos entonces, hicimos el de Piñonate, que está por ahí, que ahora pondremos algo si da tiempo. Sí. Y luego en el 79 hicimos un disco que lo enseñaba antes, que dice en la tesis doctoral de Diego García Peinazo, lo menciona como el primer LP independiente, bueno, por supuesto, de Granada, del pop de Granada es el primero, y de Andalucía puede ser el primero, que es este disco. Es un disco de vinilo, que tenemos aquí a un Antonio Gualda imberbe, un Jolilla con melena, un Marcelito y un Nicolás Medina, que es un chaval. Fíjense ustedes, Nicolás, la carilla que tenía. Tenía 18 años. Si yo tenía 21, 22. No, yo tenía 8 años más que él. Si yo tenía ya 26 años aquí, por lo menos. ¿Tú te acuerdas de ese disco, Rafa? Este lo grabamos en Musimar y este disco es una auténtica joya porque Juan Jesús García, el periodista de Ideal, que está haciendo una historia del pop interesantísima, Tenía casi hecho. estoy yo loco ya porque la publique, me dijo no hace mucho que está en los discos de colección, está súper cotizado, pero hablamos de que un disco cuesta 400, 500, 600 euros, de estos son discos curiosos, en vinilo. Son discos de coleccionistas. No, un disco que no es un pedazo de disco. Tú esto yo no conocía, ¿no era de Tocayo? Y bueno, ella entre medias, después de esta etapa, ya empieza la etapa de hacer pachanga, empieza la etapa de band. Eso. En la etapa de band, que estaba Joe, Camilla, que en paz descanse, estaba Rafa, estaba Marcelo, estaba Paco el Chiquitín, Paco Santiago. Esa etapa, como los equipos eran carísimos, pues seguimos haciendo pachanga. Nos pusimos la Orquesta San Miguel para pagar los equipos para hacer conciertos con band. ¿Te acuerdas, Joe? ¿Qué? No, hicimos más de un verano. Hicimos más de un verano. Tú a lo mejor viniste menos. Total, pero sonaba bien. Que no, es que no se oye bien. Fernando, pon orden. Bueno, no pasa nada. Total, que esa etapa fue la de band, que hicimos un disco, lo grabamos en un sitio muy cerquita, fuimos a León a grabarlo, ¿te acuerdas, Joe? Qué frío hacía el León. Dormíamos hasta con bueno, yo creo que acostábamos con ropa y la que le habían puesto a Turito, ¿te acuerdas? En los estudios Cascabel, que por cierto el dueño ha muerto hace poco. De ahí grababa los discos de Amancio Prada, que después colaboró conmigo en un disco y que es muy amigo mío, muy amiguete mío. Y bueno, ya a partir de ahí empieza una transformación muy grande. Yo lo que haría antes de seguir para adelante es que me ilustrara algo de música, ¿no puede ser? De los primeros. Claro, antes de seguir para adelante. Vale. Porque es que hay mucha gente que al Jolí actual no se lo imaginan pues tocando pues punteos de guitarra tipo heavy metal, por ejemplo.
con unos pedales que eran como zapatófonos. Teníamos unos pedales Marshall. ¿Te acuerdas que tenían un guagua, tenían una distorsión que eran grandísimos? Y hay un disco, un último se llama Erasep, que tiene un poquito de guitarra para poner unos segundos, ¿no? Es para que vea un poco la gente cómo yo ahora puedo cantar música francesa o tango o música italiana cuando yo soy de crianza rockera y popera. Erasep. Este es el primero. No le tenemos a los santos de la primera etapa. Erasep. ¿Este romance? No, romance sí, se grabó antes. Bueno, puedo poner un poquito de romance primero. Que ese disco, eso aquí en el nivel local, estuvo en las radiofórmulas locales, funcionó muy bien. Estuvimos puestos muy avanzados. Ese disco lo hicimos en Iberia, que es un sello independiente de Colombia. Y lo grabamos, pues, Juan de Dios, Paco. Paco vino de hacer voces, no estaba en el grupo. Juan de Dios, Willy, Paquito Guerrero y yo. No, tú no estabais. De Piñonete no. Suaves palabras a media voz, contigo presiento que nada acabó, que nada es mentira, que todo es amor. Los días pasan y envejeces junto a mí. Los años corren, ¿Este está pero tú muy imagen. Lo corto ya, ¿no? Lo cortamos ya. la gente mira y se sonríe sin saber que tú y yo, Hasta el corte. que tú y yo, Está repetido. que tú y yo Nos amamos bien. Las influencias están clarísimas. Éramos Los Ángeles en pobre. Bueno, sonaba ahí bastante bien. Sí, suena. Ese disco tiene una producción, le hicimos nosotros la producción, y eso lo grabé con un amplificador así de chiquitillo, para arriba, en un estudio, en los estudios antiguos de Colombia. Es un disco que le tengo un cariño súper especial. Además, José Antonio, el que la cantaba la canción, está murió hace unos años, y era primo hermano de la mujer de Poncho de Los Ángeles, y primo de Pepelilla Avellaneda, de uno de Los Ángeles, José Antonio. Sí, de José Luis. Eso es. Y ahora quiero que haya un poquito de la SEP. El que me quitó a mí de músico. Hombre, claro, era muy bueno. Porque yo tardaba media hora, una semana en sacar una canción. Y él sacaba 10 Yo minutos. tardaba 10 minutos. Tenía un oído privilegiado. O sea, Decía cómo sonaba todo Claro. en el disco. este tema de ahora se grabó en Lo Mejor de Piñonate, que ahora vería el disco. No, en la de arriba, la de arriba. Esa. Este, ¿no? Sí. Es que quiero que veáis la guitarra, una guitarra grabada en el año 73 en Kirio, que era ya la Telecaster que tenía yo de... Si es que quiere salir. Esto lo grabamos en el EP en 2 días. Ese es Antonio de la armónica, mi hermano. Ese soy yo. También había brinco. Claro. Es un tema de mi hermano y mío, se llama Besaré, pues si pueden hacer. Quiero que oír la guitarra, que es lo curioso. Año 73, ¿eh? Y más en directo, entonces no lo logramos todo a la vez. Hay bastante. Era cuando los que podían, Eso lo grabé con un Fender 100 AC, era el ampli que utilicé. grababan con más bandas, pero los brincos, sí. Estas eran porciones muy pobres. Todavía no hemos quedado 3 bandas. Que Claro.
Así que, y ya de esa etapa, la siguiente, vamos a poner un trocillo de este disco, que en aquella época estaba, lo hablaba contigo esta mañana, estaba de moda Iron Butterfly, eran temas larguísimos. Entonces yo hice un tema que dura 17 minutos, que era la cara entera de un LP. Ahí el bajo Nicolás. La voz soy yo y la guitarra, la batería Marcelo, la segunda mi hermano. Y ya hay una serie de partes que yo no entero en mucha tela. Que ya que era la influencia del sinfónico. Claro, es que era sinfónico totalmente. Hay una parte ahora hay un break de bajo impresionante de Nicolás, hay una batería de Marcelo, pero es que es muy largo, dura 17 minutos. Si os metéis en YouTube o en Spotify y lo podéis ver entero. Ahora una parte de la motivo. Entra una guitarra sola. No, se ha cortado igual. Pasamos. Ponen anuncios en medio. Sí. Esa es la guitarra. Pues córtalo, dice, ya seguimos hablando si quieres. Que yo quería esta primera etapa que viera un poco. Sí, que tengan las ilustraciones, claro. Que es mucho mejor. Este disco nos lo grabó de técnico un ilustre también de la música popular en Granada, que era a Rafael Zúñiga. Le decíamos Rafaelito de los tambores, que era el batería de los Nevada. Los Nevada era una orquesta que tocaba. Orquesta Nevada. Que en el libro de Juan Jesús aparecen y ahí tocaban en el Hotel Nevada. Fíjense, en aquella época, una orquesta tocaba a diario en un hotel para amenizar las tardes. Y sonaban a gloria. Estaba Puche, Lobón, Luis Mejías, que murió. Eran buenísimos. Eran los Nevada y los Windy. Y los Windy en Turno. Que también era casi todos los días. Sí, todos los días. Yo me iba por las tardes ya a ver al Nevada y en los Windy me colaban los ensayos. Muchas no sé, después que coincidí con ellos en Madrid, y ahora contaré algo de esa etapa después. Bueno, esa es hasta ahí es hasta el año 79, más o menos, ¿no? Y ahí empezaste a compaginar. Ya estaba yo estudiando. Trabajo, Sí, ¿no? ya estaba, en esa etapa estaba yo ya hasta casado, creo, no, estaba ya casado, ya tenía yo trabajo, estaba de librero, estaba estudiando filosofía y letras por las noches y tocando los fines de semana, hasta que dejé de tocar y cuando acabé la carrera, Rafa me engañó. Sí, pues dice, vente que vamos, digo, no, yo no quiero tocar, no, estamos ahí en la casa. Y Rafa tiene una casa muy bonita ahí en el Lopecín, en San Miguel Bajo. Y allí montó uno de los salones que ahora tiene precioso con su parqueño. Pues montó un equipo y dice, no, si era más que un amiguete, y ya nos enganchó. ¿Te acuerdas, Joey? Me engañó y yo empecé otra vez a tocar. Entonces ya nos metíamos en equipos, en tinglados, en follines, hicimos la etapa de band y de Orquesta San Miguel, que le íbamos alternando. Hiciste el pachangueo. No, pachangueo y conciertos, hacíamos unos conciertos rockeros, pues, impresionante. Fuimos teloneros de Joaquín Sabina en aquella etapa, fuimos teloneros de La Unión, de quién más, de Hombre G, y además nos temían, porque cuando vinieron los managers me decían, no, que van los demás, no, eso no nos los pongas de teloneros, que nos pegan un meneo. Es que sonaba muy bien el grupo. ¿Qué? Con golpes bajos. Golpes bajos, eso fue en Vélez, Málaga, hicimos un concierto espectacular. Más tengo una anécdota de ese concierto, que estábamos tocando el blues de la Posada de Jim Morrison, y de los Doors, allí 4.000 personas dando saltos. Y yo de José Luis, una alumna mía en la cuarta fila. Y me dio una jarta de reír, eso fue en Vélez, Málaga. Qué pedazo de concierto de ellos, ¿eh? Y eso que nos boicotearon el sonido, ¿te acuerdas? Qué hijos de su madre. Como sonábamos bien, los técnicos, cuando íbamos detrás de un grupo potente, hacían así con los máster. Y nos bajaban. Esas cosas se hacían. Sí. Y en los festivales pinchaban las columnas con un alfiler para que no sonaran los altavoces. Eso lo hacía en un Granada, que no voy a decir nombre, que sigue vivo, que lo hacía. O se hacían pipí en la batería, que eran de pellejo, entonces ya no sonaban bien. Claro. Porque se ponían, ahora son de plástico los parches, entonces eran baterías de piel de animal, ¿no? Ya no cedía con
Ya tú ves. Pues esa etapa de Van fue una etapa gloriosa. Hicimos conciertos, vamos, y versiones y temas nuestros, decimos Aeronicidio, que es todo nuestro. Hicimos una versión en español que cantaba yo, el Walk on the Wall Side de Lou Reed, que fue la única versión en español que yo sepa de eso. Incluso el Blues de la Posada de los Doors, la hicimos en aquella etapa, que no tengo ni... ¿Tú tienes todas esas grabaciones, Joe? Pues yo también las he perdido, me caché en la mano, no tengo... ¿Tú tienes? Pues vamos a hacer un día una purga. Claro, eso hay que guardarlo. Pues seguimos si quieres para adelante. Bueno, háblame de la Fender Telemaster. Bueno, ya a partir de Van hubo ya un frenazo, digamos, en mi trayectoria y me retiré porque hasta luego, gracias por venir, chicos. Y pegué un frenazo y ya no estaba yo en grupo, no estaba nada, tenía un duillo primero con Eduardillo, luego con Ginés, pero ya me quité yo de los grupos. Y antes de dejar los grupos, tocando en un hotel de Torremolinos, estábamos tocando, venía Nicolás también, venía Marcelo, creo que también venía Rafa. Tenemos cuando hacíamos pachanga para extranjeros, hacíamos una cena de gala, las primeras partes hacíamos música instrumental para amenizar, que se llamaba. Y entonces Gerardo Jerez, sobrino de Valen, que estaba entre el público después viéndolo, dice, oye, ¿por qué no hacéis un disco con estas músicas? Antes de que yo tenga las manos con artrosis, la tengo todavía, tengo una artrosis nodular importante, antes de que te quede, digo, no, antes de que me quede ya absolutamente inválido. Y entonces me convencieron él y Nicolás, y con la Fender hicimos un disco, el primer Fender Swing, que fue un disco para mí maravilloso, que lo realizó todos los arreglos Nicolás Medina, que es un monstruito, que es una pasada de disco. Y ahí, con esa guitarra que yo le había comprado a Agustín hacía ya tantos años, porque él ya de Los Ángeles, pues grabamos ese primer Fender Swing, que fue el que dio lugar a los otros dos siguientes, ya al cabo de los años, ¿no? Y a partir de ahí fue un buscar una identidad musical. Yo he navegado en tantos barcos y en tantos géneros que después de acabar con esa etapa de Fender me dediqué y sigo a hacer música francesa a partir del 72 más o menos, del 92. No pasó un poco al retomar. Sí, pero primero hicimos el disco Fender fue en el 99 y fue un poco después cuando empezamos ya que tienes tu relación de disco. Tenéis ahora después. Sí, pero que la Fender estaba presente desde entonces y sigue presente. En el espectáculo último que vamos a hacer hay unos cuantos temas que tuve con ella, pero vamos. Y hemos grabado con ella unos pocos de discos y nos da muchas satisfacciones. Y además la hemos tratado, ¿verdad, Rafa? A patar, ni fundas, ni nada. Eso es carne perro, es una cosa increíble. Una maravilla. Es una guitarra auténtica americana, no hecha en Taiwán, ni mucho menos. Claro. Que la podemos oír ahora si quieres. Ahí hay mañana de carnaval, si quieres, de la Fender. No, pero es que antes de eso hay otro tema que creo que hay. Hay un disco, Puente, que es este. Que miren ustedes, mi amigo Rafa, que peinaba entonces cabello. Este es Rafael del Castillo, que está ahí. Está Eduardito, que no está aquí está el Holly y Marcelo, que tampoco está. Este es un disco que la historia de este disco fue curiosa. Nosotros presentamos unas maquetas en Moviplay, creo que era. Y entonces el productor, que era Gustavo Ramudo, pues nada, no iba a grabar, le dijo la bordeta, mira, a estos chicos hay que grabarle y tal cual. No, al final no grabaron. Y yo me toqué las narices y digo, te vas a enterar. Y me fui y busqué unos pocos de sponsors. Me busqué la universidad, me busqué la Diputación, me busqué el Ayuntamiento y me busqué el Corte Inglés. Y nos pagaron el disco. Pero para hacerlo, pues hicimos una póliza de crédito, ¿te acuerdas, Rafa? Pedimos una póliza de crédito, lo grabamos y es un disco, para mí es una joya. Pero porque está mi amigo, porque tiene textos impresionantes y textos de Bertolt Brecht, de Juan Ramón Jiménez, textos también de María Luisa González y textos míos y algunos. Yo no tengo ese disco. No, de Juan Ramón Jiménez. Y tiene temas muy bonitos. Ahí grabó Rafa, te digo también, y colaboró también Nicolás Medina en La Oscuridad, con su sapiencia. Pero Nico está... Nico... ¿Y la portada de Juanito Vida? Sí, la portada de Juanito. Estos son los pies de mi padre.
Es que tú conociste a mi padre, o sea que, pero es que Juanito también conoció mucho a mi padre. Y el puñetero, los discos siempre saca alguna historia. Hay unos discos en el y ahora, las orejas son tonto y guarda. Que ahora lo veréis. En el colegio decían, ¿qué viento? Las orejas de guarda en movimiento, que era mi hermano. Que tenía 2 sopladores así. Y sigue con ella igual. Y entonces esto lo hizo Juan Vida, el magnífico pintor y diseñador que tenemos en Granada. Y este disco para mí es una pasada. Hay un tema que es del texto de Ramón Jiménez, que va a poner un trocico Álvaro. Sí, que es la balada del poeta Caballo. A mí me quisieron comparar con Leonard Cohen. Yo no tengo nada que ver con Leonard Cohen, pero bueno, por la voz de... Y a mí lo que me gusta es una guitarra que hay en medio, así lo avanza un poquito, quiero que suene una guitarra que hay. Si es que quiere salir. Es que estos discos estaban en vinilo, después se han pasado a CD, después se han colocado en las plataformas. Todo esto está en Spotify, en Amazon, en YouTube, están en todas las... Yo lo tengo en CD. Sí, ¿no? En CD lo tengo. Pero te las pasó a CD, porque eso no estaba en CD. ¿Lo viste tú? O te lo grabaría yo, seguramente. Anuncio, hombre, Milka. Nuevo Milka. Chocolate blanco. Nunca has probado un chocolate igual. Ahora con más cacao. Para ofrecerte un mayor sabor a chocolate. Siempre que sea de chocolate. Y aún más cremoso. Milka, el sabor de la ternura. Si das más volumen te lo agradezco. ¿Puede? Que como son vinilos tienen menos ganancia, tienen menos potencia. El texto de Juan Ramón Jiménez, de la primera etapa de las baladas. Esto ya es del año 91, ¿no? O 90, 91, ¿no? Álvaro, ¿tiene apuntado el año? 91, ¿no? Está tocado de verdad, ¿eh? No es trampa ni cartón. Tardamos un año en grabarlo, un año y pico. Porque yo iba al estudio con Fernando y grababa toda la guitarra, después iba a Rafa grabado, después iba a Cachico. Ya se grababa de otra manera. Si esto ya está grabado en DAT, esto está grabado en un sistema del anterior al como se graba ahora. Pero entonces no, los CDs estaban empezando, no estaban todavía... Sí, estaban empezando. Todas las baladas de primavera de Juan Ramón. Es que hay una guitarra que viene ahora, quiero que lo digáis y ya lo quitamos. Lazo, de sueño y lloro. Abre un poco más de volumen, es que quiero ir con el punteo. ¿Puedes? Pelín más, ¿no te da más? Bueno, igual, que hay una guitarra ahí que me gusta el sonido, quiero... Ahora. Esa es. Esa no es mi Fender Telecaster, esa es una Stratocaster. Eric Clapton. Ya está. Ya después que viene un poco las cosas que hacíamos, ¿verdad, Rafa? Déjalo ya, ya lo vas para allá. Ya lo voy a quitar. Bueno, esto ya, aquí empezó la frontera nueva ya de la primera etapa mía antigua y tal a la nueva que ya empezamos con esta historia, ¿no? Que era
Siempre lo decía yo a Álvaro ayer cuando hablamos esta mañana, que en esto de la música, sobre todo en el pop, es que no hacíamos las cosas nunca en el momento oportuno. No sé si me explico. O sea, que hay personas que tienen la suerte, que hacen algo que les gusta, que componen un tema y tal, y es el momento de hacerlo y funciona. Nosotros siempre hemos ido a contracorriente. No sé cómo nos lo hemos apañado, entonces nunca hemos pasado de lo que hemos llegado a hacer. O sea que, bueno, pues secundones, pero bueno, con mucha dignidad. O sea que, pero es una pena, porque estos son discos memorables, que entonces no se hacía nada parecido. Y después, nada, lo único que decía algo era un poco de Germán Copini, un golpe de bajo, así, una parecida. Pero claro, ellos grababan con multinacionales, con compañías, nosotros hacemos discos independientes. Esto está grabado con Pacetti, ¿está grabado? Sí, con Pacetti, un sello de Granada que lo hacía Agustín Pacetti. Ahora los niños mutantes están haciendo algo bueno también, ¿no? Sí, pero tienen buenas compañías. Sí, ya, claro. Álvaro, sí, claro. Sí, ¿no? Ahora... Ser ahora independiente es mucho más fácil que ser que era entonces, sí. Claro. No, pero aparte de que es que ahora tienen canales, tienen redes, nosotros no teníamos nada. Y las redes, claro. Nosotros no teníamos nada, y entonces hacíamos promociones como con los coches. Yo me acuerdo que empezamos en el coche, lo cogíamos en Granada, íbamos a Córdoba, Sevilla, Madrid, emisora por emisora, soltando los discos, nos los ponían, nos entrevistaban. Para puñetas, porque después ponían lo que ellos querían, pero bueno. Sí, pero estábamos ahí en la lucha y seguimos. Entonces retomas la carrera musical, sí. Pero ya hace un giro ahí. Sí, ya ahí después de la etapa de HM hubo un parón y ya digo, hacíamos algún que otro sello, algún que otro bolo de tal, pero no. Ya el carácter y el nivel grupo se acabó en ese momento, ¿no? Más o menos, ¿no? Y ya de ahí damos un salto hasta los Fender Swing, que ya me fue esa producción que hicimos con Nicolás, que ese disco que es una pasada, que ese sí puedes poner el Mañana de Carnaval. Pero que es como un paréntesis, ¿no? Sí, hubo una especie de bastantes años, porque nosotros el Fender Swing lo hicimos en el año 99, 8 años después de este disco, que fue cuando he contado antes que en un hotel que Gerardo nos vio y dice: Nicolás, venga, antes de que te quedes con las manos torcidas, vamos a hacer el Fender. Y este disco sí funcionó, y funcionó a nivel nacional y muy bien. Y esto lo hice con la guitarra que le compré a Agustín, con la Telecaster que yo tengo todavía hoy día. Este disco, os cuento como dato curioso, el tema de la radiofórmula son temas pagados. Me explico, los 40 municipales, todas esas emisoras, Dial, que esos son de Prisa, y todas las cadenas, Cadena 100, eso funciona con hierro, con billetes. Nosotros no pagamos ni un duro. Entonces Paco Herrera, entonces el director de musical de Dial, le gustó el tema Mañana de Carnaval, nos lo metió en disco rojo y cada 4 horas ponían la canción. ¿Qué pasa? Se oía en todo el país. Se oía en todo el país en 250 emisoras. ¿Cuál fue el resultado? Pues que esto se llegó a vender hasta unos 50.000 copias en todo el país. O sea que vendimos discos, nos hinchamos de vender discos. Y el disco todavía lo sigo yo metiendo en los conciertos. Y porque tengo por ahí una tirada que se hizo para Portugal y después me la dio Eduardo y la estamos utilizando. Este es el sonido de la Fender y estos son los arreglos de Nicolás. Es característico el sonido. Como ya dijo moderno. Era muy bueno, era un disco bueno. muy bueno. Todos 3 de Fender son buenos, para mi gusto. Último en directo, ¿sabes? Totalmente en directo. Y te escribí algo para este disco te escribí yo algo, ¿no? No, sí, claro, el prólogo. Escribí una nota hablando de los Shadows y todo esto. Se ha ido Miguel, ahora que iba a hablar yo, Harley Daniel, se ha ido. Pero decía que iba a venir otra vez.
El arreglo es, creo que es un prodigio, ya no hablo de mi guitarra. La línea de bajo de Nicolás es un espectáculo, ¿verdad, Rafa? Bueno, ya lo vamos a quitar, ¿no? Es que hay muchas cosas que hablar. Bueno, pues eso lo tenéis, ya digo, en Spotify, YouTube, cuando queráis. Pues ese disco está agotado. Bueno, ahora se agotó y tenemos ahora unos pocos de discos que los conciertos los seguimos utilizando. Y ahí empezó la nueva andadura, ¿eh? que me río porque ahora el cambio que hacemos es brutal, porque de ahí nos fuimos a la música francesa, ¿no? No, antes hicimos el ahora. Antes hiciste el ahora. El y ahora, con Nati Mistral. con dos colaboraciones, una colaboración de Nati Mistral y otra de Amancio Prada, en un disco que además que tuve el gustazo de ponerle música a dos letras de Álvaro Salvador, que él es tímido, pero es un pedazo de poeta fantástico. Este señor, que bueno, y novelista y de todo, y dramaturgo, usted hace de todo. Pero sus textos son muy bonitos, que ahora vamos a ir uno de los temas tuyos también. Claro que sí, los porqués, que es un tema que ahora en el espectáculo que vamos a hacer nuevo lo va a cantar Fanny. Entonces lo cantó la Mistral, que ya está en otro mundo. Además tuvo mucha gracia porque cuando vino Amancio a grabar, dice que ha grabado un tema con Nati Mistral. Amancio Prada ideológicamente no tiene nada que ver con Nati Mistral. Nada. Dice que ha grabado con la Mistral un tema. Digo, sí, porque era una magnífica cantante. Entonces en una de mis otras vidas yo era productor teatral y estaba en una de las producciones nuestras en La Celestina, una de esas. Y yo la cogí y digo, hombre, Nati, ¿te importa cantar una canción mía y tal y cual con el texto de Álvaro y tal? Y estaba en Jaén, fuimos a recogerla y la metimos en el estudio y la grabó. Hizo una Celestina con nosotros, claro, esa era una producción mía. Y de Antonio Jiménez y de Joaquín, éramos los tres productores. ¿Sí? Y bueno, aquí hay canciones, hay temas míos y temas de colaboraciones, que eso también lo hicimos, aunque era de... El día ahora era mío, pero... Que un día fuera deja manchas con VIP Express. Discs. Elimina las manchas más difíciles. Se ha ido Miguel, ¿no? Y lavando en agua fría podrás Se ha ido Miguel, ahorrar ¿no? hasta 8 meses de luz. Miguel se ha ido. VIP Express Discs. Esto es de Álvaro Salvador, que está ahí, y mío, y los arreglos de Nicolás. Tenía Nati Mistral 74 años cuando grabó esto, ¿eh? Me preguntas a veces qué te dedicaste. Casi siempre lo dices con los labios morados, las mejillas radiantes y en los ojos placer. Me preguntas a veces el porqué de Ya tenía la voz de otra forma en esa etapa, ¿eh? A la primera. porqué de este cuarto con sabor a ginebra. El porqué nos parece Camarada el amor. Solo puedo bonita, ¿eh? decirte Sigue siendo bonita. que volamos en A mí me gusta. Yo creo que es un bolero así, muy chulo. que escrito estaba en ellos el gesto de tu piel. Y después de esta noche en que nos conjuramos, a toda marcha llevo mi vida y los porqués. Un dueto. Ahora el dueto. Ay, amor, ¿por qué me preguntas si tú ya sabes la respuesta? No me torturas más. Ay, Glisando, impresionante, ¿eh? si de sobra sabes la respuesta,
Bueno, pues este es el tema que lo escribió Álvaro y que le pusimos música, que fue un tema... A mí me sigue gustando. De hecho, en un espectáculo que vamos a estrenar ahora va incluido con otro más tuyo, que es el Después de tanto tiempo, que es muy chuli. Coqueteo con la canción de autor, grupo autor, Eso, claro. porque no era el autor al uso, ¿no? Así que esa fue una etapa... Y de ahí pasamos a la música francesa, que fue... Ya pasar a la última. Sí. ¿no? A la última etapa, que no es la última etapa, porque después de la etapa de la música francesa vino una etapa de tango, a raíz de que fui a Buenos Aires, que me llevó Tato. Yo estuve en Buenos Aires en el 10, cantamos en el Teatro San Martín, que gracias a Tato Révora, que me dio uno de los grandes caprichos de mi vida, que era cantar en Buenos Aires. Mi padre había estado en Buenos Aires cuando yo fui a nacer, y yo tenía mucha ilusión, tengo todavía familia directa en Buenos Aires, y le dediqué el disco a Manuel Gual de Hidalgo y a los Hidalgos de Buenos Aires. Y ahí estaba Tato, estaba en el teatro cuando se grabó ese disco, ahora iremos algo de... Y también estuve en Córdoba, que es su ciudad, en el Teatro del Arte. Pero más, en Buenos Aires es que hay una canción que está ahí, que el hago a bandoneón y voz con el hijo del viola de la Orquesta de Tango de Buenos Aires, que es... ¿Cómo se llama el chaval que tocaba? Se me ha olvidado. Estoy mayor, ¿eh? Con la hija del pianista, como era la niña. Con Luna Sujatovi y con el chaval, que no me acuerdo, tiene más igual, que un niño que tocaba de maravilla. O sea que esto fue la etapa que ya empecé a mezclar tango con chanson, y de hecho ahora vamos a hacer un espectáculo que se llama Tango, Jolís y Cortés, que es un homenaje a Alberto Cortés. Son estilos muy... Es que Alberto Cortés... cercanos, ¿no? No, totalmente cercano. Alberto Cortés, la música de Cortés es tango puro. Hay un tema de él, que lo vamos a hacer en el espectáculo, como él lo hacía, y a la mitad del tema lo vamos a hacer en tango, que eso no lo ha hecho nunca nadie, porque es un tango clavado. Ya lo veréis cuando lo oigáis. Y es un tema, es un espectáculo atrevido, pero muy, muy chuli, a mí me gusta. ¿Cómo quedó? Sí, e iban los temas tuyos, los dos tuvieron temas míos, los mejores tangos que hemos encontrado, y lo mejor de Alberto Cortés, lo hemos fusionado, lo hacemos ahora en el Muñeca el día 20, luego vamos al Festival de Tango del Foro Iberoamericano de la Rábida, luego lo llevamos aquí a Granada, o sea que lo vamos a hacer unos cuantos bolillos, y los que me busque Tato, que quiero hablar con él de ese tema, que es un mecenas altruista. ¿Quieres que ponga alguno de estos para...? ¿Cuál es el siguiente que hay? Sí, ese... pero antes de eso es que viene la etapa francesa, que es la de arriba, sí, la de arriba. Es que antes de llegar a eso, hicimos un homenaje a Jacques Brel, que en un disco se llama Un siècle d'amour, que es... Hay una canción que es la que... Para un poco, para, tío. Hasta luego, Joe. Que digo que les decía que hablando el otro día en el concierto que hicimos el otro día en Nerja, el día 22, contaba yo sobre los arreglistas, igual que Serrat en su último concierto, la importancia que tienen los arregladores, que decía Serrat, pues yo los arreglistas, y Nicolás en algunos temas míos, se lo digo a él le da vergüenza, pero hay temas que superan los arreglos de Nicolás, lo del original. En Cantona que Lamour, por ejemplo, es una belleza de arreglo. Y un disco que grabó Brel, que fue con una orquestación impresionante, él con una guitarra y una cuerda arregló el rollo, y fijaos qué arreglo tiene la canción es una belleza, ¿no? La chanson de Viezamont, por un trocillo. Pero el arreglo es un prodigio. Sí. Viens sur nos hymnes des sauvages, quand tant d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton barrage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu les gouttes de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon tendre, mon merveilleux amour.
je t'aime. Oye, c'est tout tes sortilèges. Voy a cortar ya. Algo curioso que os quería decir que antes se me ha pasado es que la etapa en la que Álvaro y yo éramos jovencillos y hacemos música de pop y aquellas cosillas, como la música que oíamos era de origen sajón o americano, o inglesa o de Norteamérica, nosotros yo a las letras no hacíamos ni caso. Las letras a los poperos nos daba igual. Cuando ya hemos evolucionado, pues la cosa cambió. Yo cuando empecé a hacer ya música de cantautor más moderno, entre comillas, yo sí seleccionaba cuando eran temas míos o eran temas de la calle que fueran textos buenos, ¿no? Y los textos de Japrel no son buenos, son buenísimos. ¿Sí? Bueno, la música francesa sí que también la veíamos mucho en aquella época. Sí, pero Estaba... nosotros no éramos de esa generación, Álvaro. Éramos más chicos. No, pero ¿qué te digo yo? Johnny Hallyday, Sí. Viv Vartan, Claude Pero François. eso eran letras menos profundas, no es la de Georges Brassens o la de Japrel. Brassens lo recogimos después. ¿no? Claro. A Brassens, a Brel, cuando ya éramos más intelectuales. Más intelectuales. Yo, por ejemplo, cuando oigo a mi amigo Mundi, que está aquí, José Luis Mundi, es un cantautor de Granada, emergente, que de una calidad fantástica, tiene unos textos fantásticos. Tocayo, tus letras son muy buenas. Y pues este hombre ya de otra generación. Cuando nosotros, ya digo, cuando hacíamos los discos de Piñona, nos daba igual. Suena bien la guitarra, eso es lo que queríamos. Y como las letras en inglés no nos enterábamos, los de francés sí, algunas cosas no sé. A mí me pasó con una de las letras que le escribí a Los Ángeles, la de Te Necesito. Ellos me trajeron un copión con la música, ¿no? José Luis. Sí, José Luis Avellaneda. Avellaneda. Me trajo el copión con la música cantada así, en plan macarrónico, ¿no? Y tú tienes que cuadrarla. Claro, pero yo ya había hecho antes la otra, la de Sueños, ¿no? Pero la música era muy compleja, porque era una música en la que ellos intentaron imitar un poco a Simon Garfunkel, este tipo de música de mucha guitarra y mucho... Bueno, como era José Luis, ¿no? Que era... Sí. Y claro, yo le hice una primera letra y me dicen, esta letra es muy compleja. Claro, es algo más sencillo. Claro, muy compleja, que digo, se entere la gente. Pero claro. bueno, si me habéis dado una música muy compleja, Pues claro. y tuve que hacer otra letra más suave, ¿no? Porque no les pareció demasiado compleja la primera. Pero no sé, los desequilibrios que llevaba en esos años que empezaron ya a aparecer en... Claro, ella viene una canción como esta de Brel o la otra que grabamos, lo dijo, unos textos impresionantes, ¿no? Incluso en el y ahora ya hay textos muy buenos, de poetas buenísimos y originales, le digo, hay dos temas de la obra son preciosos. Pero que en ese tiempo ya los Beatles escribían unas canciones súper complejas. Sí, Los pero mismos Beatles, pero ya en la etapa avanzada, ¿no? Muchas veces eran letras ya, tontas, no eran tampoco, pero yo no me enteraba lo que decían, yo me gustaba cómo sonaban y es lo que nosotros nos preocupábamos más, ¿no? Sí. Ahora ya la cosa ha variado en ese aspecto. Se ha ido antes Miguel Madero, yo quería hablar también de los nuevos grupos que hay en Granada de nuestro estilo, son los Harley Daniel que está... Ahora... Sí, pues Nicolás, que está también con ellos, está Miguel Madero, está Marcelo también de los nuestros. Steve me dijo que Steve iba a venir, también, si podía, claro, lo que pasa es Steve. que no habrá podido. Que son buenísimos, pero son más del corte de nuestra generación. Nosotros no estamos despegados de todo lo que es el tinglado de la música granadina ya a partir de los ceros o de la Guardia en la primera etapa, que son amiguetes y tal, pero no tenemos nada que ver con ellos estéticamente, no tenemos nada que ver, ¿no? Y lo quería yo hablar de esa cosilla. Sí, ellos que trabajan mucho el country. Sí, hacen country y bluegrass, es lo que hacen ellos. Rock country, muy bueno. Y una cosa que decía también es que, como os dais cuenta, yo he dependido siempre de mis compañeros y mis amigos. Yo tengo un matrimonio pactado pues con Marcelo del 72, con Rafa desde que éramos chicos y con Nicolás toda la vida. Porque Nicolás ha dado para arriba y para abajo, ha estado con gente potentísima, estuvo con Carlos Cano, hasta con Rosa López, pero siempre está conmigo. Nunca nos hemos divorciado, ¿verdad? Y seguimos en ese tándem que no nos apañamos, ¿verdad, Rafa? ¿Qué toca ahora? Ya para acabar, como eres también compositor, Sí. ¿cómo te planteas
el trabajo de composición? Pues ahora lo tengo un poco parado. Estoy componiendo, pero poco. He hecho algo instrumental, tengo otro tema hecho por ahí, pero no, estoy muy parado, porque ¿sabes lo que pasa? Que si te preocupas de... me acuerdo que Amancio Prado decía, yo voy a tener que dejarlo, o me dejan trabajar o tengo que dejar la oficina. Como nosotros, para buscar los bolos, tiene que hacerlo alguien y lo tengo que hacer yo, pues el trabajo de oficina y burocrático me ocupa el tiempo, entonces no tengo tiempo del otro. Yo quisiera ser rico y famoso y tener un manager, Claro. de verdad, que a mí me permitiera dedicarme a componer y a tocar la guitarra ya lo que puedo, ¿no? Sí, Así pero que- cuando has compuesto... Cuando he compuesto, ¿cómo te ahora, tratan? pues cuando algo instrumental, por ejemplo, un tema de Samba Rafa, que es un tema que le hice a mi amigo Rafa, que ahí no me planteé nada de las notas. Pero cuando hablamos de texto, pues siempre procuro buscar, si el texto no es mío, que tenga calidad. Generalmente tengo el texto antes que la música. Yo no utilizo la música después del texto, sino que sobre el texto yo hago la música, hago la melodía y después busco también el juego armónico. Hay veces que ahora compongo de forma un poco rara. Hago las melodías, las grabo sin nada, como ahora con los móviles, una melodía, la grabo y después le busco la letra y le busco Algo que le pueda encajar. la música. No tengo un patrón fijo. Yo quisiera, como vamos a dar a mucho, que oyéramos algo de lo que te he dicho antes. Sí, Antes de irnos, y que sí da acabamos tiempo. con eso. Y acabamos. Bueno, de los discos últimos no vamos a poner nada porque eso sí lo tenéis más oídos, que de la época de la música francesa hicimos el tango y la chanson 2, pero de los discos antiguos quiero que caiga un tema que grabé en Buenos Aires. Este de Melodía de Arrabal. No, ese sí, y quiero un trocito de este y otro del tango y la chanson, y da tiempo a los dos. Este fue el tema que dije, soy un osado, pero la voy a hacer. Y canté el Melodía de Arrabal como Necio de Unión, que cantaba la actriz esta, la Malena, ¿no? En la película aquella, que eso me lo contaste tú. Eso es bandoneón y voz. Soy un usado, pero maestro Santiago. Santiago Segret. Eso es en el teatro. Ahí estaba Tato. Barrios plateados por la luz, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada vistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Qué bueno era Santiago, qué bien toca. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Apenas un ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Quiero rodar en tu empedrado, es un beso prolongado que te da mi corazón. Bueno, y este otro tango, que ya lo grabé aquí en el Liceo de la Católica en directo, este lo ha pasado Diego Rivarola ya 3 o 4 veces en Tango en el Mundo. ¿Lo sabías, Tato? Este lo ha pasado Diego ya 3 o 4 veces. Me lo manda cada vez que lo pasa. Esto lo ha cantado el polaco Goyeneche, el Renaldi, todo Dios. Híjole. Piano y voz. Directo, ¿eh? Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no
que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, que no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Morten Jespersen es el que tocaba ahí el piano. Y ¿qué? Muy bueno. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, la glosa de un trabajador de la música. A ver si me motivo, que con la pandemia me he quedado un poco tristón. Y Si queréis alguien comentar algo, preguntarle algo a Jolí. yo, gracias a todos mis amigos, a María, a mis charillos, vosotros. Gracias.